Bueno, mi nombre es Sabrina Pradeda y junto con mi compañera Victoria Suárez, ambas residentes del Hospital Garrahan, venimos a presentar el ateneo que titulamos Hepatitis 2.0. Entonces, a modo de introducción vamos a poner el contenido de lo que vamos a ver, que es los casos clínicos, propiedades químicas, manifestaciones clínicas, medición en el laboratorio y tratamiento. Comenzamos con los casos clínicos. Bueno, tenemos una paciente de 14 años con dolor abdominal, vómitos, que 4 días después, frente a esta clínica, va a un hospital de la zona y entre el laboratorio que obtuvimos de ese hospital zonal destacamos el hepatograma con GOT-GPT aumentadas. También podemos ver la alteración del coagulograma y la bilirrubina total aumentada a expensas de la indirecta. Entonces en el hospital lo interpretaron como una falla hepática aguda y luego esta paciente fue derivada a un hospital de alta complejidad, al Hospital Garrahan. Vamos a llamarla paciente A. Por el otro lado tenemos la paciente B, que es otra paciente que se estudió un año después aproximadamente, que también vino al Hospital Garrahan, pero que en ese momento tenía 15 años, cursaba con dolor abdominal, vómitos, anorexia, malestar general, y que un día después la paciente se acerca también a un hospital de la zona y destacamos nuevamente GOT-GPT aumentadas y el coagulograma alterado. ¿Cómo se lo interpretó? También como una falla hepática aguda. Entonces, los médicos que tenían que hacer un diagnóstico diferencial en función de las etiologías posibles, ¿no? Tenemos hepatitis viral, hepatitis autoinmune, hepatitis tóxica, enfermedad de Wilson, hepatitis isquémica. Entonces, por ahora tenemos la clínica de las pacientes, tenemos el laboratorio y quería consultarles qué nos faltaría para llegar al diagnóstico o qué creen que el médico tuvo que hacer como para orientarse a alguna de esas etiologías posibles. ¿Alguno? ¿Cómo? Creo que escuché algo por ahí. Imágenes, serologías, ¿algo más? Epidemiología. Bueno, muy bien. La paciente, uno diría, bueno, le puedo empezar a pedir laboratorio y una serie de test de laboratorio, pero antes lo que va a hacer el médico es un interrogatorio y recolectar datos para la anamnesis de estas pacientes. Entonces, acá es muy importante la epidemiología, el contexto en el que están ubicadas estas pacientes, antes de someterla a muchos test que podríamos estudiar, ¿no? Por ejemplo, un test de autoinmunidad, ¿no? Entonces, fíjense los contextos de estas pacientes. Paciente A, lesiones cortantes cicatrizales en antebrazo, contexto familiar conflictivo, trastorno de alimentación, vómitos autoprovocados y depresión. Paciente B, tenemos un padre consumidor de sustancias y una paciente que tuvo un antecedente de abuso sexual. Finalmente, se diagnosticó como falla hepática aguda secundaria a intoxicación medicamentosa. Ambas pacientes intentaron suicidarse. Habían ingerido más de 10 gramos de paracetamol. Según la OMS, 1 de cada 100 muertes son por suicidio y el suicidio es la 4ª causa de muerte principal entre los jóvenes de 15 y 29 años. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la intoxicación por paracetamol y de las propiedades del paracetamol. El paracetamol es el nombre genérico de acá, de nuestro país. Sin embargo, cuando uno busca en la bibliografía, hay muchos otros términos que refieren al mismo. Por ejemplo, N-acetilparaminofenol o acetaminofén, lo que es el nombre genérico en Estados Unidos. En cuanto a su acción, es principalmente antipirético y analgésico y se lo diferencia de los AINES en que no tiene acción antiinflamatoria.
las dosis terapéuticas para el adulto son de 500 miligramos cada 4 o 6 horas, con una dosis máxima de hasta 4 gramos por día. Y en los niños la dosis terapéutica es de 10 a 15 miligramos kilo. Bueno, entonces ahora nos metemos un poquito en lo que es la farmacocinética. Es un medicamento que se absorbe vía oral. Tiene una absorción intestinal máxima a los 90 minutos. Un volumen de distribución de 0,9 litros por kilo, con una unión a proteínas del 25%. La vida media es de 2 horas a 2 horas y media, pudiéndose prolongar en aquellos casos en donde los pacientes tengan algún tipo de hepatopatía, ya que su metabolismo principalmente es hepático y su eliminación es renal. Entonces, ahora vamos a ver un poquito lo que es el metabolismo hepático. Cuando uno ingiere el paracetamol va a sufrir dos vías metabólicas principales. El 85% del paracetamol ingerido va a sufrir un metabolismo de fase 2 con la conjugación con glucurónicos y sulfatos, en donde en el adulto aproximadamente el 55 al 60% sufre el metabolismo de glucuronidación y el 20 al 30% de sulfatación. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en los niños este porcentaje de conjugación se ve invertido, en donde predomina la conjugación con los sulfatos. El 10% restante del paracetamol va a sufrir un metabolismo de fase 2, en donde sufre una oxidación mediante el citócromo P450-2E1, en donde lo que se genera es el NAPQI, que es el metabolito tóxico, denominado N-acetilparabenzoquinoneimina, que va a tener que ser eliminado rápidamente del organismo justamente para que no genere las manifestaciones clínicas que genera una intoxicación por paracetamol, ¿no? Cuando se superan las dosis terapéuticas. Para eso entonces el NAPQI es conjugado con glutatión y de esta manera después termina siendo eliminado como cisteína o ácido mercaptúrico. Y menos de un 5% de paracetamol es directamente eliminado sin metabolizar en forma de catecol. Entonces, como le vine comentando, este es el metabolismo del paracetamol en dosis normal, pero en dosis terapéuticas esta sería la vía de eliminación normal. Cuando nosotros superamos estas dosis terapéuticas o tóxicas, se empieza a acumular el NAPQI y empieza a generar todo un daño y una injuria celular y tisular, principalmente a nivel de los hepatocitos, porque es donde predomina justamente el citocromo, y de esta manera es cuando los pacientes terminan con lo que es una necrosis hepática. En cuanto a las dosis tóxicas, están establecidas mayor a 7,5 gramos para lo que es el adulto y mayor a 140 miligramos por kilo para los niños. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser los efectos del NAPQI? Principalmente lo que van a provocar es una disfunción mitocondrial a nivel celular, con un aumento del estrés oxidativo, de la formación de radicales libres, un aumento de lo que es un proceso inflamatorio y la migración leucocitaria a nivel celular, que termina, como les dije, con el daño celular y la necrosis tisular. Ahora bien, hay ciertos factores de los individuos que hacen que sea más predisponente o no al desarrollo de la hepatotoxicidad. Entre ellos se va a encontrar, por ejemplo, la edad, en donde se ha visto que en los niños menores a 5 años predomina más la vía de sulfatación versus de los mayores de 5 años, y esto justamente genera un mecanismo más protectivo, si se quiere, porque es más eficiente esta vía para lo que es metabolizar y eliminar el paracetamol. Y a su vez porque se aumentan lo que son las reservas de glutatión, que como vimos son sumamente necesarias para poder eliminar el NAPQI producido. Por otro lado se encuentra el alcohol, en donde se ha visto que ingestas agudas de alcohol parecerían ser protectivas frente al desarrollo de una hepatotoxicidad, ya que compite el alcohol por el citocromo y por ende por su metabolismo y la formación del metabolito tóxico. Sin embargo, la ingesta crónica ya modifica directamente la actividad enzimática y a su vez disminuye las reservas de glutatión, generando la acumulación del NAPQI. También se encuentra la ingesta de ciertos medicamentos que van a ser inductores de lo que es la hepatotoxicidad, como pueden ser anticonvulsivantes, antituberculosos o algunas carbamazepinas. Y también en algunos trabajos se ha descrito que
Según el estado nutricional o algunos casos de pacientes que tengan cierto nivel de desnutrición o de dieta ricas en grasas, se contribuiría a lo que es también la depresión del glutatión y por ende a la acumulación del metabolito tóxico. Bueno, y finalmente, obviamente, el tabaco, que como todos sabemos va a contribuir a todo lo que es el metabolismo oxidativo, el estrés y empeoraría el cuadro en general. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en caso de una sobredosis con paracetamol, vamos a empezar con una fase 1 o fase latente, que comienza a las 24 horas, que puede presentarse como un cuadro asintomático o manifestaciones inespecíficas, que es lo que habían tenido las chicas de los casos clínicos. Entonces puede ser náusea, vómito, dolor abdominal, malestar general y a lo sumo puede presentarse un aumento de la gamma GT. Si el paciente no fue tratado dentro de las primeras 24 horas, lo que va a progresar es a la fase 2 o la fase de hepatotoxicidad. Esta ocurre entre las 24 a 72 horas. El paciente va a tener hepatomegalia, alteración de las pruebas de funcionalidad hepática, dolor en el hipocondrio derecho, van a aumentar las transaminasas, va a tener coagulopatía, ictericia y puede presentarse un aumento de creatinina. Si esto avanza, pasa a la fase 3, que es la fase de falla hepática, que ocurre entre las 72 y 96 horas, donde el daño principal y más frecuente es la necrosis centrolobulillar hepática. Bueno, entonces, menos frecuentemente lo que va a ocurrir en los pacientes es la acidosis metabólica, hipoglucemia. La hipoglucemia es básicamente el hígado está tan dañado que se depletan las reservas de glucógeno y también no puede hacer gluconeogénesis. Puede haber insuficiencia renal aguda, que puede ser por un síndrome hepatorrenal o una necrosis tubular aguda. Es muy raro que ocurra, pero puede pasar. Y también puede haber encefalopatía, que es justamente que el hígado no puede hacer un clearance del amonio y entonces atraviesa barrera hematoencefálica y puede producir mareos, confusión. También es poco frecuente. Y finalmente puede avanzar a la fase 4, que ocurre entre el cuarto al octavo día, y pueden pasar dos cosas. O falla hepática y renal irreversible, el paciente va a requerir trasplante, o si el tratamiento fue oportuno y hay respuesta, hay recuperación que comienza a las 2 semanas. Importante, el 70% de los pacientes se recupera de la falla hepática aguda entre el día 4 y la segunda semana luego de la ingestión. Volvemos con lo menos frecuente, como les dije, es la insuficiencia renal aguda, que puede ser por un síndrome hepatorrenal o una necrosis tubular aguda, que puede ser por una isquemia a nivel renal, consecuencia del daño hepático, o puede ser por el propio NAPQI que ejerce un daño a nivel de los túbulos. Y también menos frecuente es la acidosis metabólica a expensas de una acidosis láctica. La paciente A justamente tenía una acidosis metabólica que acá no figura el láctico, pero estaba aumentado. Entonces, el médico se va a basar en determinar si el paciente va a requerir un tratamiento con el antídoto, que después vamos a ver, en base a lo que se llama nomograma de Romack-Matthew. Este nomograma lo que hace es predecir el riesgo de hepatotoxicidad y severidad. Fíjense que lo que digo es el riesgo de hepatotoxicidad, no de toxicidad en general, sino de la toxicidad del hígado. Pero tiene ciertos límites para su uso. Básicamente se tiene que usar para casos de sobredosis agudas, no intoxicaciones crónicas por paracetamol, y se tiene que usar entre las 4 y las 24 horas de la ingesta. Fíjense en que es una gráfica de concentración de paracetamol en sangre, microgramos mililitro, que después les vamos a contar cómo se mide, en función de las horas post-ingesta. Se tiene que medir entre las 4 y 24. Antes de las 4 pueden presentarse resultados falsos negativos, porque a las 4 horas es en casos de sobredosis donde ocurre el pico plasmático. Y tenemos el pico entre 200 y 150 microgramos mililitro. Como ven, es una franja, porque hay un 25% de probabilidad de error. Entonces, por encima de los 200 se considera hepatotoxicidad probable. Por debajo, sin hepatotoxicidad.
En hepatotoxicidad probable, el paciente va a requerir el antídoto. No quiere decir que después de las 24 horas, si el paciente está con una sobredosis de paracetamol, no le voy a dar el antídoto, claramente sí, y eso igual después mi compañera les va a relatar los casos en los que se requiere el antídoto. Pero bueno, sepan que el nomograma se utiliza entre las 4 y las 24 horas para predecir el riesgo de hepatotoxicidad y severidad. En cuanto a la medición en el laboratorio, les voy a comentar un poquito el dosaje de paracetamol que utilizamos en el Hospital Garrahan. Tenemos que la muestra puede ser plasma con heparina de litio o heptadiotripotásico o suero. Y el método que empleamos es el inmunoensayo enzimático homogéneo y utilizamos el equipo Cobas C501 de Roche. No quiere decir que no hayan otros métodos, justamente hay otros métodos en el mercado disponibles, pero les voy a comentar nuestra experiencia en el laboratorio. Entonces, básicamente, si nos fijamos en el renglón de arriba, tenemos los reactivos. Tenemos el paracetamol que está marcado con glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, una enzima, anticuerpo antiparacetamol reactivo y nada más. Y vamos a tener o no el paracetamol en la muestra. Supongamos que no hay paracetamol en la muestra, que es un paciente sano, no está intoxicado. Entonces, el paracetamol marcado se va a unir al anticuerpo antiparacetamol y no va a dejar a la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa disponible para reaccionar con el NADMAS. Entonces vamos a tener baja concentración de NADH. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene una sobredosis de paracetamol? En grandes cantidades, el de la muestra del paciente, se va a unir al anticuerpo antiparacetamol y va a dejar al paracetamol marcado libre para que la enzima reaccione con el NADMAS y produzca NADH. El NADH se mide espectrofotométricamente a 340 nanómetros y por la ley de Lambertville podemos calcular la concentración de paracetamol en sangre. Cuidado con las interferencias, podemos tener hemólisis a los 800 miligramos de decilitro de hemoglobina y principalmente quería destacar la ictericia, que es con 30 miligramos de decilitro de bilirrubina directa o indirecta, porque si se acuerdan, en la fase 1 en la fase 2, el paciente podía presentar ictericia. Bueno, y ahora le vamos a comentar que nosotros en nuestro laboratorio seguimos los lineamientos de la norma ISO 15189, en donde dentro de todo lo que incluye la norma está especificado verificar un método antes de instaurarlo, ¿no? La medición de paracetamol se instauró este año, si no estoy equivocada, ya están los del servicio de tóxico, y bueno, obviamente lo primero que se hizo fue verificar el método antes de implementarlo. A su vez, se redactan procedimientos operativos específicos, que brevemente les voy a comentar en qué consiste, y también se realizó un instructivo de trabajo, principalmente para lo que es el personal de guardia, porque obviamente es una determinación que se va a tener que hacer en la guardia. Bueno, en cuanto al ensayo de verificación del método, nos guiamos según los lineamientos de la guía EP 15A3 para lo que es la verificación específica del método y la guía EP 6A2 para lo que es la verificación de la linealidad. Para hacer el ensayo de verificación del método se trabajaron con 3 niveles de control de calidad interno de la marca de Roche, estoy muy encorvada, en donde se pasaron por quintuplicado durante 5 días. Y lo que se verificó fue el coeficiente de variación en condiciones de repetibilidad, coeficiente de variación en condiciones de precisión intermedia, la veracidad desde el punto de vista estadístico y clínico. Y como requisito de calidad se tuvo en cuenta aquel declarado por la institución WSLH, que bueno, no lo voy a pronunciar, chicos, porque es muy largo. Bueno, y en cuanto a la linealidad, mediante el protocolo de la guía de P6A2 se la logró verificar en el rango declarado por el fabricante de 5 a 200 microgramos mililitro. Bueno, y en cuanto a la realización del procedimiento operativo específico, este es un documento que consiste en explicar lo que es la utilidad de la técnica, el fundamento, con qué equipo se trabaja, con qué muestra, cómo se conserva la muestra, cómo se pasan los controles de calidad, los calibradores. El fin que tiene es que
cualquier persona capacitada que quiera hacer la determinación tenga una especie de guía de trabajo y de manual de uso para poder estandarizar la forma de trabajo en el laboratorio. O inclusive cuando uno ya está acostumbrado a hacer una determinación, pero se olvida, por ejemplo, cuál es el anticoagulante o no que lleva la muestra, poder ir, buscar y evitar cometer errores, obviamente. Bueno, y finalmente, lo que es el tratamiento frente a una intoxicación por paracetamol, lo que es muy importante es conocer la concentración de paracetamol dentro de las 24 horas de la ingesta. Para eso, obviamente, nos vamos a basar en el nomograma que comentó Sabri. De manera inespecífica, cuando la ingesta es aguda, en el sentido cuando acuden al hospital y la ingesta es dentro de las 4 horas, por ejemplo, se puede hacer un lavado gástrico o la administración de carbón activado para disminuir lo que es la absorción del medicamento. Pero en los casos más tardíos o cuando hay riesgo de hepatotoxicidad, como estuvimos viendo, se administra el antídoto, que es la acetilcisteína. En el caso de nuestras dos pacientes, si retomamos, ambos casos se les administró el antídoto ya que tenían ya directamente una falla hepática aguda, ¿no? Bueno, la acetilcisteína disponible en nuestro país es de la vía de administración oral. La utilidad que va a tener es que va a restaurar los depósitos de glutatión y de esta manera el NAPQI acumulado va a tender a ser eliminado, obviamente. A su vez, mejora la vía de sulfatación. Justamente todos los mecanismos que tiene están directamente relacionados a lo que es la disminución del NAPQI, la disminución de lo que es todo lo que es la saturación del metabolismo que vimos anteriormente en lo que es la conjugación, y de esta manera disminuir el metabolito tóxico. Reduce a su vez directamente lo que es el NAPQI a paracetamol, mejora todo lo que es la perfusión hepática y disminuye el estrés oxidativo. En cuanto a la administración, se sabe que, o por lo menos en diversas publicaciones dicen que si se administra dentro de las 8 o primeras 10 horas, se podría prevenir el desarrollo de una hepatopatía en el caso de aquellos pacientes que no la hayan desarrollado ya. La acetilcisteína, en cuanto a las indicaciones, no solo está indicado, valga la redundancia, para aquellos pacientes que tengan una hepatopatía tóxica. También en muchos casos en donde los pacientes tengan algún tipo de hepatopatía que no sea toxicológica, también se la puede llegar a administrar. Pero de manera específica, frente a estos casos, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una concentración de paracetamol que por el nomograma nos indica que tiene un riesgo de tener una toxicidad hepática, en estos casos se los va a administrar. También en aquellos tanto adultos como pacientes pediátricos que hayan ingerido una concentración mayor a 140 miligramos por kilo. Bueno, como ya vengo diciendo, en aquellos pacientes que tengan evidencia de hepatotoxicidad, o en aquellos pacientes en donde yo no puedo usar el nomograma porque no desconozco el tiempo de la ingesta, pero sé que los niveles censuros son mayores a 10 microgramos mililitros, o en aquellos pacientes en donde tampoco puedo usar el nomograma porque tuvieron una ingesta repetida de paracetamol, que eso es como una limitancia también para la utilización del mismo, pero vemos que los niveles censuros son mayores a 10 microgramos mililitros. Entonces, en todos estos casos se administra igual. Y si tiene una hepatotoxicidad, también, o una hepatopatía. Bueno, y se lo administra justamente hasta la mejoría clínica. Esto también es algo importante porque la realidad es que muchas veces son varias dosis que se administran a los pacientes y a veces no se tiene disponible el antídoto. Nosotros, por suerte, acá en el hospital se la logra obtener, pero bueno, no en todas las instituciones quizás sucede. Bueno, en cuanto al pronóstico, si se la trata precozmente, la mortalidad suele ser bastante baja, menos de un 2%. Sin embargo, aquellos pacientes que no son tratados, en un 1 al 3% puede terminar con una falla hepática que después requieran un trasplante hepático. Y en líneas generales, los niños más pequeños, menores de 6 años, se considera que tienen un mejor pronóstico por tener una mejor capacidad de lo que es eliminar el metabolito tóxico del organismo. Hay ciertos marcadores que se podrían utilizar como de pronóstico para la hepatotoxicidad o la falla hepática severa, como pueden ser un valor de creatinina mayor a 3,4 miligramos decilitro, un pH menor a 7,3, un RIN mayor a 6,5
o una encefalopatía grado 3 o 4. Bueno, y finalmente comentarles que la intoxicación por paracetamol o las intoxicaciones medicamentosas son de notificación obligatoria, que se encuentran dentro del Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control de Eventos de Notificación Obligatoria, actualizó en el año 2022. Hay que notificarlo mediante el CISA. Se lo puede notificar como un evento de intoxicación medicamentosa per se o como un evento relacionado a un intento de suicidio. La modalidad de notificación va a ser individual y la periodicidad va a ser semanal. Y vamos a poder notificar nosotros desde el laboratorio lo que es la intoxicación medicamentosa, obviamente acompañado también de lo que puede llegar a ser el médico clínico, toxicológico o epidemiológico, o directamente desde lo que es el servicio médico, lo que es declarar o no el evento como intento de suicidio. Obviamente nosotros eso nunca lo vamos a llegar a saber porque se obtiene mediante la anamnesis y todo el estudio del paciente. Bueno, y lo importante justamente es notificar todos este tipos de intoxicaciones para poder buscar, prevenir y tratar socialmente todas estas causas. Bueno, y la bibliografía, y muchas gracias a nuestros compañeros residentes, al servicio de tóxico de acá que nos está acompañando y a Miguel, médico especialista en toxicología, que nos sacó un par de dudas, así que bueno, Gracias. Y yo no sé si querían aportar algo, porque justo los que hicieron el curso de guardias, tenemos también acá a disertantes del curso. No sé si ustedes quieren decir algo, acotar algo.